Muy buenas a todos, ¿cómo están, gente? Espero que muy bien. Hoy vamos a preparar una riquísima fugaza con queso. Esta es una pizza muy tradicional argentina, pero que no solo conquistó el corazón de los argentinos, sino que también traspasó fronteras y enamoró paladares en todo el mundo. Hoy vamos a prepararla paso a paso. La vamos a probar y descubrir qué tal está. Les aseguro que con solo verla, y en mi caso también olerla, se les va a hacer agua a la boca. Así que vamos a eso. Muy bien, vamos a comenzar con el prefermento. Y para eso vamos a utilizar 50 gramos de harina 4 ceros o harina de fuerza, 15 gramos de levadura fresca, una cucharadita de azúcar y 50 mililitros de agua. Algo importante a tener en cuenta es que la levadura fresca, al presionarla, debe desgranarse fácilmente. Si en cambio se vuelve como un chicle o una masa compacta, es que ya no sirve y es mejor que la cambien. Incorporamos toda la harina y revolvemos bien. Luego agregamos el agua y mezclamos hasta que quede una preparación bien homogénea. Emprolijamos, juntamos todo en el fondo y lo tapamos con una bolsita de plástico para que la levadura haga su trabajo y el fermento crezca. Lo reservamos y continuamos con los toppings de nuestra pizza. Muy bien, vamos a empezar cortando nuestra cebolla blanca. En este caso tengo 2 grandes, pero para esta pizza familiar voy a usar solamente una cebolla y media. La vamos a cortar en juliana, bien finita y pareja. Finita para que se cocine rápido y pareja para que todas queden igual de tiernitas y súper ricas al paladar. Cortamos toda la cebolla y la reservamos. Después seguimos con la cebolla de verdeo. Depende de donde estés, también la puedes encontrar como cebollino. La vamos a picar, pero esta vez un poquito más gruesa, entre 4 y 5 milímetros, lo justo para que mantenga textura. Picamos todo, lo reservamos y tiene que quedarnos así, de este tamaño, ¿ves? Espectacular. Además, voy a sumar un poco de cebolla morada que me había quedado de otra preparación. Como esta cebolla blanca es bastante fuerte, lo que voy a hacer es lo siguiente, le voy a poner sal. Y ojo, recuerden que esta será la única vez que vamos a usar sal en nuestra cebolla, durante toda la preparación y cocción, ¿Y qué logramos poniéndole sal? Bueno, lo que vamos a lograr es que largue un poco de su líquido, ¿sí? Que no lo necesitamos en la pizza, y va a quedar más suave de sabor y más tiernita a la vez. Como una vez cortada queda así muy voluminosa, la voy a pasar mejor a una olla para poder manejarla más cómodamente. Mezclamos bien, dejamos reposar y listo. En conclusión, esta es la combinación de cebollas que vamos a usar. Cebolla de verdeo, toque de cebolla morada, cebolla blanca, una mezcla espectacular. Y ahora vamos a comenzar con el amasado de nuestro bollo. Vamos a usar 250 gramos de la misma harina 4 ceros o harina de fuerza, 130 mililitros de agua, unos 15 mililitros de aceite de oliva que vamos a dividir en 2 tandas, 7 gramos de sal fina y por supuesto nuestro prefermento. Miren cómo creció, increíble lo lindo que está. Y ese aroma a levadura, a pizza casera que ya nos va anticipando lo que se nos viene. Vamos a hacer el clásico cráter en el centro de nuestra harina, donde incorporaremos el prefermento. Ponemos la sal alrededor y vamos incorporando poco a poco el agua, en tandas para que se mezcle bien y no forme charquito. Con una espátula vamos trabajando hasta obtener algo parecido a un bollo que podamos pasar a nuestra mesa de trabajo. Lo amasamos primero unos 3 o 4 minutos y cuando toma forma añadimos una parte del aceite de oliva. El aceite cumple un doble rol, aporta sabor y también ayuda a la cocción, ya que no estamos trabajando con un horno pizzero de altas temperaturas, sino con un horno casero que, como en mi caso, llega como mucho a 250 grados. Y ahora sí, momento de darle un poquito de amor a nuestro bollo, de hacer un masajito y dárselo durante unos 10 minutos, hasta que quede más suavecito y elástico.
Luego lo boleamos y lo colocamos en un bowl previamente aceitado con la otra parte de nuestro aceite. De esta manera evitamos que se pegue. Tapamos con film y dejamos reposar hasta que duplique su tamaño. Esto nos va a llevar como mínimo 1 hora. En mi caso lo voy a dejar 1 hora y media. Pasado ese tiempo, miren cómo quedó. El bollito se duplicó y está perfecto para estirarlo. Está súper suave y lleno de alvéolos. En esta oportunidad voy a usar una hoja de papel de horno y un poco de cebolla. Puede parecer incómodo al principio el tema del papel, pero ya van a ver por qué lo hago así. Comenzamos marcando lo que sería la corona de la pizza, dejando un centro más gordito. Primero estiramos del medio hacia adelante y luego del medio hacia atrás. Si sienten que les falta sémola, no tengan miedo de agregar más. De hecho, yo en algún momento me he quedado un poquito corto. Seguimos estirando de a poco y fíjense cómo la masa está tan relajada que no se contrae ni vuelve atrás. Incluso la podemos ir pasando de mano en mano, dejando que la gravedad haga el trabajo de estirado. Como ven, el tamaño es el de una pizza familiar. Marcamos bien el bordecito, que para mí es de lo más rico. Y listo. Ya tenemos nuestra base estirada sobre el papel de horno y con su sémola, lista para convertirse en una fugaza con queso. Y ahora simplemente nos queda colocarle todos los toppings. Pero antes, miren todo el líquido que soltó nuestra cebolla gracias a la sal. Recuerden que a partir de ahora no se le agrega sal a nada de la pizza, porque la cebolla ya lo tenía desde el comienzo, y por eso soltó todo este líquido. De los 3 tipos de cebolla, vamos a poner 2/3 partes sobre nuestra masa, y vamos a reservar 1/3 para más adelante. Ya verán por qué. Distribuimos bien por toda la pizza, colocamos también la cebolla morada y la cebolla de verdeo. Vamos ahora con los quesos. Tenemos 200 gramos de mozzarella rallada, 100 gramos de una mezcla de quesos de vaca, cabra y oveja y unos 30 gramos de parmesano rallado. Y ya saben, en la pizza el queso nunca sobra, así que van los 330 gramos completos. Cubrimos toda la superficie con la mozzarella, el mix y el parmesano. Después colocamos los 3 tipos de cebolla que habíamos reservado, así que tenemos 3 tipos de cebolla para 3 tipos de queso. Una combinación que va a quedar espectacular. Rociamos con un poco de aceite de oliva, especialmente sobre los bordes, para que en la cocción se doren y queden crocantes. Terminamos con un extra de parmesano rallado por encima y listo, genial. Ahora, aunque ya esté lista para el horno, vamos a dejarla descansar unos 10 minutitos. Esto permite que la masa termine de crecer y se airee. Mientras tanto, precalentamos el horno a tope, es decir, a sus 250 grados. Cuando el horno ya está bien caliente, pasamos nuestra pizza a una tabla o pala si tienen una mucho mejor, y para eso es justamente que yo utilizo el papel de horno. Me facilita moverla y trasladarla sin que se me rompa la pizza. Y listo, preparados para ir al horno. Miren lo que hicimos en este caso. Pusimos la bandeja del horno dada vuelta en la parte baja del horno, calentándose desde el principio. De esta manera la pizza va a entrar en contacto directo con la superficie bien caliente y se va a formar una base crocante rapidísimo. Metemos la pizza y horneamos a 250 grados. Con cuidado, no como yo, que lo primero que me pasó es caerse queso y cebolla en la parte de atrás del horno, llenando todo de un humo que no saben lo lindo que fue. Vamos controlando cómo se va haciendo la base y giramos para que se cocine en forma pareja. Cerramos el horno y la dejamos unos 5 minutitos en total. Una vez lista la base, retiramos la pizza, también la bandeja caliente y volvemos a meterla en la parte de arriba. Pero antes quitamos el papel de horno porque se nos puede quemar. Ahora sí, gente, miren lo que es esto. Vamos a ponerle unas aceitunitas verdes, un poco de orégano, a quien le guste el picante como a mí, le pone un poco de ají molido
y listo. Estamos para cortar y probar. Está doradita, bien cocinada, con todo el queso fundido. Ojalá pudieran oler lo que yo estoy oliendo ahora mismo. La verdad que se ve genial. Hagamos un corte. Escuchen ese crocante. Se siente crujiente por fuera, pero suave y esponjosa por dentro. La base quedó perfecta. ¿Ven ese vaporcito que sale? Ese aroma a pizza casera es increíble. Vamos a cortar una porción. Que bien huele. ¿Cómo quema? Está buenísima. Miren, por debajo está en su punto justo. Tostadita, apenas 1 milímetro de crocante gracias al contacto directo con la chapa caliente. Y hacia arriba una masa tierna y deliciosa. La cebolla no quedó fuerte. El queso fundido está espectacular. Y de verdad, gente, esto es una maravilla. La base está crocante pero firme. No se dobla ni se cae nada de los toppings. La sémola le da ese puntito extra que se siente al comerla. No queda otra que seguir masticando. ¡Qué placer! Está súper rica. Y bueno, por mi parte ya está casi todo hecho. Ahora le toca a ustedes. Si les gustó el video y aprendieron cómo hacer esta fugaza con queso, déjenme un like, suscríbanse al canal y comenten qué les pareció. Mientras tanto, yo sigo disfrutando de esta pizza espectacular. Nos vemos en el próximo plato. Adiós.